¿no? Intervalo de confianza para la proporción poblacional, ¿no? Entonces, en este caso vamos a trabajar con la P sombrero, sea P sombrero una proporción estimada o puntual, ¿no? O sea, estimación puntual. Entonces, aplicando la distribución normal estandarizada, se obtiene, ¿no? Z se distribuye según la P por Q, en este caso, esto sería Q, ¿sí? Entonces, de esta forma se obtiene, en este caso vamos a trabajar con proporciones ya, ¿no? Entonces, la fórmula general que vamos a utilizar, en este caso el fórmula 5, sería esta, ¿sí? Acá estamos buscando lo que es la P, ¿no? Proporciones. Ya, en este caso, vamos a ver con un ejemplo acá, ¿sí? Nos dice determinar un intervalo de confianza para la proporción de, en este caso, de solteros en un nivel de confianza al 98%. Entonces acá nos presenta una tabla, ¿sí? Acá tenemos lo que es el estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, ¿no? Entonces acá tenemos sus respectivas frecuencias. Bueno, en sí nos va a dar solamente la primera tabla, ¿sí? Esto sí nos va a dar estos datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos lo que es la frecuencia relativa en este caso? ¿No? Agarramos el valor 60, dividimos entre el total de observaciones, ¿sí? 60 entre 125 nos va a dar 0,48, 40 entre 125 nos da 0,32, 20 entre 125 nos va a dar 0,16 y 5 entre 125, 0,04, ¿no? Entonces, de esa forma obtenemos las frecuencias en este caso, ¿no? Entonces, a partir de estas frecuencias, nos dice en la pregunta, dice, ¿no? Estimar para proporción de solteros en este caso, ¿no? Acá incluye lo que es soltero y soltera, ¿no? Ambos, ¿ya? Entonces, tenemos un porcentaje de solteros y solteras, acá 0,48, ¿sí? Esa va a ser la proporción en este caso. Luego, ¿qué es lo que hacemos? En acá nos va a faltar, según nuestra fórmula, tenemos que encontrar lo que es la Q, ¿sí? Y la Q, ¿cómo encontramos? ¿Sí? ¿Cómo encontramos la Q? Hacemos la diferencia de 1 menos P. Acá tenemos 1 menos, como ya tenemos la P, acá lo restamos, ¿no? Y la otra mitad va a ser 0,52. ¿Sí? Nos dice también al 98%, dice, ¿no? Entonces acá 1 menos alfa va a ser 0,98. Alfa despejando, acá vamos a encontrar el 0,02. Reemplazando al z, encontramos un valor de 0,99. Y esto buscamos en la tabla normal, ¿sí? La tabla normal, que sería esta. ¿De qué valores? En este caso nos está mostrando de 0,99, ¿no? Entonces, pues vamos a verificar esa parte. 0,99 debe estar por, a ver, buscamos. Aquí está, ¿no? 0,9901, dice, ¿no? Entonces, la Z va a ser 2,33, ¿no? Entonces acá ese valor está anotado, ¿no? 2,33, ¿sí? Teniendo esos datos, ya podemos ver, reemplazar a la fórmula que tenemos acá, ¿sí? Como ya tenemos la Z, tenemos la proporción, tenemos Z, tenemos N, tenemos la P y la Q. Con esos datos hacemos el reemplazo correspondiente acá, ¿sí? 0,48 menos 2,33 por la raíz cuadrada de toda esta expresión, que es 0,48 por 0,52, dividido entre 125, ¿no? Entonces, por este lado es de la misma expresión, solo va a cambiar acá el signo, acá es menos, y por este lado va a ser positivo, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones, acá tenemos
va desde 0,38 hasta 0,58, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esos porcentajes o esos valores? ¿Sí? Interpretación. El porcentaje de solteros oscila entre 38% y 58% con una precisión del 98%, ¿no? Como ya habíamos visto esa parte de los intervalos, ¿sí? Puede variar de 0,38, 0,39, 40 hasta 0,58, ¿no? De esa forma se trabaja en este caso es la fórmula número 5, ¿sí? Esta es la fórmula número 5, ¿no? Entonces, nos da una tablita. De acuerdo a esa tabla, encontramos lo que es lo que nos pide, ¿no? Según la pregunta. ¿Está bien? Ya, entonces acá nos pide para solteros. Ahora, se puede hacer también para otro. Mm, ¿Qué tal si nos pide para casados? Sí. De la misma forma agarramos la proporción, ¿no? En este caso va a ser 0,32, ¿sí? Entonces, con eso podemos trabajar. ¿No ve? Entonces, trabajando con eso, de la misma forma encontramos acá, ¿sí? ¿Dónde va a variar acá? A ver, veremos esa parte. Por lo menos encontraremos lo que es la proporción, ¿sí? A ver, en este caso, se nos pide para otro, en este caso ya hemos hecho esta, ¿sí? Acá es la proporción es 0,48, ¿sí? Para el segundo va a ser la proporción 0,32. Para el tercero, la proporción va a ser 0,16, ¿no? Y para todos podemos calcular. Pero en este caso, según nuestro ejemplo, nos pide solamente para solteros. Entonces, por eso hemos hecho para uno solo. Si queremos averiguar para los demás, de esta forma asignamos los valores, la proporción. Y acá vamos a encontrar lo que es la Q, ¿no? Sabemos que va a ser 1 menos P, ¿sí? Para toditos. Entonces acá lo que ha sobrado, o sea, lo que falta al otro lado, ¿cuánto va a ser? Hemos encontrado acá 0,52, ¿no? Con eso se van a sumar 1, ¿no? Tiene que dar la suma de ambos, la P y la Q, tiene que darnos 1, ¿no? Entonces acá lo que sobra, ¿cuánto va a ser? Acá la Q, ¿no? Lo contrario va a ser 1 menos 0,32 va a ser 0, acá va a ser, a ver, 60, 68. ¿Sí? 68, ¿no? Acá va a ser 16, ¿no? 0,84. ¿Sí? 84, ¿no? Acá va a ser 0,04. Acá va a sería el porcentaje de la Q. Va a ser un poco más alto, ¿no? 0,96. Entonces, de esa forma obtenemos lo que es la P y la Q. ¿Sí? Ahora, mucho depende del nivel de confianza que nos está dando, ¿no? Acá 1 menos alfa. Mucho depende de esto. Hemos calculado para 98%. Puede variar eso, ¿no? Puede ser menos o puede ser más. Entonces, de acuerdo a eso va variando cada uno de los variables que tenemos acá. En este caso, los estados civiles, ¿no? Sí, de esa forma funciona esta parte, ¿ya? Con las proporciones. Ya, seguidamente vamos a ver lo que es la parte de, a ver, vamos a continuar acá. Sí, el siguiente punto eh, viene a ser lo que es intervalo de confianza para la varianza poblacional. ¿Sí? Ya hemos visto para la media, ¿sí? En varios ejemplos. Pero en este caso también se puede encontrar un intervalo de confianza para la varianza poblacional.
¿sí? Y en este caso vamos a utilizar lo que el S al cuadrado, ¿sí? Poblacional, ¿sí? La varianza, donde la distribución va a seguir una chi cuadrada, ¿no? Una distribución chi cuadrada, ¿sí? Y su forma es de esta forma, ¿no? X al cuadrado, pero esto es su simbología, ¿no? No quiere decir que es X elevado al cuadrado, sino es que es la representación simbólica de la distribución chi cuadrada, ¿sí? Entonces, en esa parte no hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces acá va a ser la fórmula n-1 por varianza sobre acá, como podemos ver, estamos utilizando las dos varianzas, ¿no? Uno que es la poblacional y la otra que es la muestral, ¿sí? El S al cuadrado y el sigma al cuadrado, ¿sí? Entonces acá las operaciones, ¿no? Acá nos tiene que dar 1 menos alfa medios más alfa medios, nos tiene que dar 1, dice, ¿no? También vamos a manejar lo que es el límite superior, que va a ser alfa medios, y el límite inferior va a ser 1 menos alfa medios. Entonces acá, de la similar forma que las anteriores, agarramos esta igualdad, ¿sí? Pero en acá, por este lado va a ser para nosotros el límite, ¿sí? Límite, en este caso superior, dice, ¿no? Por este lado estaríamos hablando con límite inferior. Y como podemos observar acá, dice n-1, pero ese n-1 nos dice que es los grados de libertad, ¿no? n-1 grados de libertad, ¿ya? Entonces hasta acá no, solo estamos reemplazando, pero acá tenemos que despejar lo que es el sigma al cuadrado, ¿sí? Y haciendo las operaciones respectivas tenemos acá, ¿no? Esta sería la fórmula 6 en este caso. Y como podemos observar acá, ¿no? En esta parte dice 1 menos alfa medios, ¿no? Habíamos mencionado que es el límite inferior 1 menos alfa medios, ¿sí? Estamos en lo correcto. Y por este lado va a ser x o chi cuadrada, alfa medios, ¿no? N menos 1 grados de libertad. Eso sería para nosotros el límite superior, ¿no? ¿No? En acá era distinto, pero al momento de despejar, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sí? Hemos reemplazado tal como está acá, ¿sí? Y para despejar la sigma, porque está acá en fracción, o sea, está en el denominador, para que se vaya al numerador, como en este caso, se ha hecho un intercambio, ¿no? Entonces, por eso acá ha cambiado los límites. Esto también ha cambiado, ¿no? Uno sobre, ¿no? Entonces, a partir de eso, acá, como está dividiendo esto, va al otro lado a multiplicar, que estaría presente en ambos extremos, ¿no? Entonces, esta es la fórmula número 6 que vamos a utilizar. ¿Está bien? A ver, acá tenemos un ejemplo. Dice, ¿no? Se realiza una encuesta de algunos establecimientos económicos de una ciudad referente a los precios de los ordenadores, ¿no? Esta parte también ya habíamos hecho con este ejemplo, varios casos, ¿no? Pero vamos a tomar el mismo ejemplo. Acá tenemos, ¿no? Bueno, nos va a dar de esta forma la pregunta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que armar esta tablita de esta forma, ¿sí? Tenemos 8 datos y acá está el X multiplicado por dólares, ¿no? $490 hasta $750, ¿no? Entonces, en acá tenemos solamente nos ha dado una columna, pero nosotros enumeramos acá, ¿no? ¿Cuántos datos existe? ¿Sí? La suma obtenemos, luego tenemos que encontrar lo que es la media, ¿sí? Pero la media, la fórmula es esta, sumatoria de I1 hasta N, en este caso hasta 8, de X sub I. ¿Cuál es el X sub I? Va a ser esta columna.
obtenemos la media sería esta, ¿no? Aplicando esta fórmula, ¿sí? Ahora, hasta ahí no habría problema, ¿no? La diferencia entre la varianza, ¿sí? Acá estamos trabajando con lo que es la varianza poblacional, ¿sí? Entonces, acá es distinta la fórmula, ¿no? N-1. Y la fórmula es x sub i menos x media, pero todo eso elevado al cuadrado, pero además nos pide que la sumatoria, ¿no? Entonces, para eso tenemos que calcular lo que es la x sub i menos x media, ¿sí? Los datos para cada uno sería esta. No, también esta parte ya habíamos visto, pero podemos recordar acá. Lo que se hace es lo siguiente. Sí, acá, como hemos calculado, acá anotamos lo que es el x sub i, dice, ¿no? Entonces, x sub i va a ser acá, el primer dato va a ser 490 menos la media, que es 649,875, ¿no? Todo esto es la diferencia y además elevado al cuadrado, dice, ¿no? Y como resultado nos da esos valores, ¿no? Son valores grandes. Acá lo propio, ¿no? 600 menos, como la media se va a repetir, o sea, el mismo valor se va a repetir acá, ¿sí? Para toditos, ¿no? ¿Qué es lo que va a variar? El x sub i. En el siguiente va a ser acá 700, ¿sí? El mismo valor, que va a ser 800, ¿sí? El mismo valor, y de esa forma, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que se hace acá? Encontramos lo que es la sumatoria, ¿sí? La sumatoria. Entonces, esa sumatoria vamos a utilizar para calcular lo que es la varianza, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos lo que es los datos, la sumatoria, y reemplazamos a la fórmula y obtenemos la varianza poblacional, ¿no? ¿No? Estamos por acá. Sí, la sumatoria es, ¿cuánto es? 120.000, 880.000, ¿no? Dice entre n menos 1. N para nosotros es 8, son 8 datos, ¿sí? Restamos acá 1, va a ser 7. Y como varianza tenemos 17.268,6964, ¿no? Acá tenemos N8. Acá nos da 1 menos alfa al 95%. A ver, vamos a ver acá. No, determinar un intervalo de confianza para la varianza poblacional con un nivel de confianza del 95%, dice, ¿no? Entonces, ese 95% para nosotros es 1 menos alfa. De acá lo mismo procedemos, ¿no? Acá, lo que es la, la diferencia de 1 menos 0,95, ¿no? Que sería 0,05. ¿Ya? Entonces, acá ya entra la tabla de la chi cuadrada, ¿sí? A ver, vamos a ver esa parte. Nos vamos a nuestra tabla. Acá de student. Y está por acá, ¿no? Tabla distribución chi cuadrada. ¿Sí? Entonces, de esta tabla, nosotros vamos a encontrar el valor para z. En este caso es para chi cuadrada, ¿no? A ver. Dice, pero antes debemos calcular para ambos, ¿no? Primeramente agarramos lo que es la 1 menos, o sea, límite inferior, 1 menos alfa medios, ¿sí? Como n es 8, n menos 1, entonces 8 menos 1 grados de libertad. Acá tenemos un valor de 0,975, ¿sí? Entonces ese valor tenemos que buscar en la tabla, ¿sí? En la tabla chi. Acá dice que nos da un valor 16. A ver, buscaremos eso, ese valor, para 0,975. A ver, buscamos 0,975. Estaría por
esta sería, ¿no? Esta columna. 0,975. Y por este lado buscamos lo que es n menos 1. Sería esta, ¿no? 1,16. ¿Sí? 1,669, ¿no? A ver, vamos a verificar acá. Dice 0,975. 975. ¿No? A ver, acá vamos a ver algunos detalles. ¿Ya? A primera vista nos muestra este valor, ¿sí? Sí, acá está el 0,975. ¿Sí? Y el otro valor que vamos a ver. A ver, vamos por el otro. ¿Sí? Acá tenemos sí, de 0,025. O sea, este es otro dato, ¿sí? 0,025. Vamos a la tabla. Buscamos por acá. Y está por este lado. ¿Sí? Podemos ver acá 0,025. ¿Sí? Y de la misma forma acá, como es n menos 1 grados de libertad, entonces como n es 8, y nos vamos a la fila 7, y podemos ver acá el otro valor. ¿Sí? 16. Acá era 1,69, ¿no? Ahí están los dos valores o los dos extremos que necesitamos. Ahora, ¿cuál de ellos es el límite superior y cuál es el inferior? Sí, acá tenemos para ambos datos, para los dos valores. ¿Sí? Y según la, la tabla, bueno, según la fórmula, dice, límite inferior es 1 menos alfa medios. ¿Sí? Y límite superior sería alfa medios, ¿no? Entonces acá tenemos los dos valores. ¿Sí? De esa forma encontramos en la tabla, ¿no? En este caso ya para dos valores, ¿no? Ya no es simplemente para uno, ¿sí? Si esto variara, mucho depende de la n que varía, ¿no? En este caso era 8 y para 7 calculamos, ¿no? Puede ser para, a ver, ¿hasta qué dato tenemos? Hasta 100, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotros buscamos las dos o los dos valores, ¿sí? Teniendo estos datos, ¿qué es lo que se hace? Procedemos al reemplazo, ¿ya? Vamos a ver esta parte. Esto lo voy a borrar. Sí, reemplazaremos con esos datos que hemos encontrado. Acá tenemos 16 y 1,69, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos calculado acá, ¿no? 1 menos alfa medios nos da 16. Hacemos el reemplazo. En vez de este valor, ¿sí? Ya tenemos que es 16 en este caso. Reemplazamos acá. ¿Sí? Y el otro nos va a dar 1,69. ¿Sí? Ahora, en acá los datos se han, ¿cómo se dice? Se han intercambiado, ¿no? Como podemos ver. Para 0,975 era 1,69. ¿Sí? Y para 0,025 era 16. Si nos fijamos bien en estos datos, ¿qué es lo que ha pasado con esto? ¿Sí? Estamos haciendo un intercambio de valores, pero en el fondo lo que se hace es lo siguiente.
¿Ya? Lo que hemos hecho es lo siguiente. ¿No? Recordemos que hemos restado en t de student, ¿no? De 1 menos el valor que hemos encontrado, ¿sí? ¿Ya? Porque si en la tabla me da este valor, a ver, vamos a ver acá. Esa parte vamos a aclarar, ¿no? En la tabla, ¿sí? El valor de 0,975, según tabla directamente acá, nos da un valor de, ya no es 16, si nos fijamos bien, a ver, ¿cuánto nos da? ¿No? Acá teníamos lo que es el 0,975. El valor en el número 7 es 1,69. ¿Sí? 1,69. Entonces acá podemos escribir de qué, ¿por qué 16? ¿Sí? Entonces, lo que acá nos daba 1,69, ¿no? Y para este valor que hemos encontrado directamente nos da, eh, esto sí nos da 16, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿por qué acá el 16 está yendo intercambiado? ¿No? Lo que se hizo es lo siguiente. Agarramos este valor, ¿sí? Agarramos este valor, lo restamos del 1, ¿no? 0,975. Como el resultado final acá vamos a obtener lo que es 0,025, ¿sí? Y lo propio agarramos acá, este valor, 1 menos 0,025. De acá vamos a obtener un valor de 0,975, ¿sí? Entonces, como para el 975, el valor es 16 en este caso, esto sí es lo correcto, ¿sí? Acá lo propio. Esa transformación se hace, ¿no? O sea, no se calcula directamente. No, miramos directamente la tabla, sí, nos va a dar este valor, 1,69, pero no el 16, ¿sí? Por eso acá está intercambiado este valor, 16, acá 1,69. Se ha hecho esta operación, ¿no? A ver. Sí, a ver si vamos para este valor, 0,025, sí, es 1,69, ¿no? Esto sí nos va a dar. Para el otro, 16. Entonces acá, en vez de manejar lo que es el 1,69 acá, hacemos el intercambio. Este con este. ¿Sí? A ver, volveremos a nuestra tabla. Vamos a volver a la tabla. Ya, esto, lo voy a borrar esta parte. Sí. A ver. No. Hemos hecho para el primer caso esta transformación, ¿sí? Esta transformación, ¿está bien? ¿No? 1 menos 0,975 nos da un valor de 0,025. Entonces, este valor, para este valor tenemos que buscar acá 0,025, ¿sí? Vendría a ser esa. Y en la fila 7 vemos que acá tenemos el valor 16, ¿sí? Y el otro caso, lo que hemos hecho la transformación, vamos a ver el mismo también. Podemos hacer por este lado tal vez, ¿sí? Acá tenemos 1 menos, el otro valor era 0,025. Restamos esa operación, nos va a dar un valor de 0,975, ¿sí? Y este valor sí, vamos a buscar, que es esta, ¿sí? Buscamos eso, el valor, en la fila 7, acá nos da el valor 1,69, ¿sí? Entonces, esto es el valor correcto que debemos manejar nosotros
haciendo cierta operación, ¿no? Una transformación, ¿ya? Porque si calculábamos directamente a 0,975, vamos a ver acá, ¿no? 0,975 nos da pues un valor de 1,69 y no el 16, ¿no? Entonces, ¿a qué se va a convertir esto, no? Este valor que está, el 0,975, lo hemos convertido en este caso para el valor final para ese caso va a ser el 0,025, ¿no? Entonces, acá podemos escribir, ya, lo voy a poner esta parte. Finalmente, ¿a qué vamos a llegar acá? ¿Sí? Para el valor que hemos encontrado, ¿no? Es esta, ¿no? Hemos hecho la transformación 1 menos 0,975 y eso nos da 0,025, ¿sí? Entonces, el x o la chi cuadrada va a ser, ¿no? En vez de acá es 0,975, nosotros vamos a manejar lo que es 0,025, 7 grados de libertad, ¿no? Y esto nos va a dar un valor de 16, ¿sí? Y para el otro también de la misma forma, acá. Sí, agarramos esta parte, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, para el otro. Vamos a ir por este lado, ¿sí? Entonces agarramos lo que es la resta, 1 menos 0,025 y eso nos va a dar como un valor de 0,975, ¿sí? Entonces acá la chi cuadrada, ¿no? En vez de manejar lo que es 0,025, vamos a manejar el 0,975, 7 grados de libertad, donde nos va a dar acá el valor de 1,69, ¿sí? Ese es el proceso que se hace en esta parte, ¿no? No es calcular directamente, ¿no? Si calculamos directamente, acá va a ser 1,69 y acá abajo nos va a salir 16. Y recordemos que el 1 menos alfa medios, ¿sí? Es el límite inferior, ¿sí? Y alfa medios es el límite superior, ¿no? Eso nos dice, ¿ya? Entonces, esa transformación se ha hecho en esta parte. Por eso acá aparece para el primero 16 y para el segundo 1,69. Dicho aclarado esa parte, acá reemplazamos, ¿sí? Con su valor. Para el primero 1, menos alfa medios es 16 y el otro va a ser 1,69, ¿no? Por acá tenemos n-1, que es 7. El s al cuadrado que hemos calculado es esta, ¿no? Divide entre 16 y podemos ver acá un intervalo de, ¿cuánto sería esto? 7.555 hasta 71.527, ¿no? O sea, la varianza se puede mover en este rango de 7.000 a 71.000. O sea, no es un rango muy grande al 95%, ¿no? Ese es el detalle que debemos tomar en cuenta en esa parte. ¿Está bien? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, hasta ahí hemos visto lo que son las distribuciones, en este caso las 6 fórmulas en intervalos de confianza. ¿Sí? 6 fórmulas. Entonces, podemos ver algunos ejemplos para esta parte. ¿Sí? Veremos ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos para estos dos casos y el siguiente tema es el prueba de hipótesis, ¿no? Con eso estaríamos
terminando lo que es el contenido de la materia, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos para las dos fórmulas, ¿no? ¿Sí? Y acá vamos a ver cómo se calcula de la misma forma, ¿ya? Entonces, veremos el ejemplo, ¿no? Acá tenemos lo que es la x sub i y vamos a copiar los datos, ¿no? A ver si nos permite. Vamos a copiar uno por uno. 280, 295, 308, ¿sí? 320, 265, 350, 300, 310, 310, 285 y 310. ¿Sí? Entonces acá tenemos, a ver, los datos. Vamos a numerar. Los. ¿Cuántos datos tenemos acá? ¿No? Tenemos 10 datos, ¿sí? Ya, el X sub i va a ser eso, ¿no? Ahora, como podemos observar en esta parte, mm, vamos a ver lo siguiente. Estos serían lo que son los datos, pero acá podemos ver en esta parte, se repiten dos de estos datos, ¿sí? Entonces, la frecuencia, en este caso vamos a utilizar lo que, la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite el 280? 1, 1, 1, ¿sí? 310 se repite dos veces, 1, ¿sí? De esa forma tenemos que tabular esa parte, ¿no? Mucho, mucho cuidado con esta parte, ¿sí? Si se repiten los mismos datos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dos veces se repite. Entonces acá se va restando menos 1, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que se hace? Para calcular, o sea, en el primer ejemplo que hemos hecho, la frecuencia era 1 para toditos, 1, 1, 1. Pero en este caso, un dato se repite dos veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Encontrar lo que es el x sub i por el f sub i, ¿sí? O sea, esa operación se hace antes de realizar lo que nos pide, ¿no? Entonces acá vamos a multiplicar x sub i por f sub i, ¿sí? Nos da ese valor. Entonces acá, como ya no existe el 310, lo quitamos esta parte, ¿no? Recién hemos encontrado lo que es la x sub i por f, esto sería la frecuencia, ¿no? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Con estos datos ya podemos trabajar a lo que es la fórmula que tenemos, x sub i menos la x media, ¿no? La x media, ¿sí? Pero todo esto elevado al cuadrado es, ¿no? Según nuestra fórmula, ¿sí? Esto es elevado al cuadrado, ¿no? Ya, de esta forma, ¿sí? Ahora, para eso tenemos que encontrar lo que es la media. ¿Y la media cómo encontramos? Hacemos la sumatoria de esa columna, ¿sí? Y con estos datos ya podemos encontrar lo que es la media, ¿sí? Acá mucho, mucho ojo con los datos que al principio nos da 10, ¿está bien? Esta va a ser para nosotros la n, ¿sí? Pero en medio hay una cierta operación que hemos rebajado acá a 9 nomás, ¿no? Pero la sumatoria sigue siendo la misma. A ver, vamos a sumar acá. ¿Ven? Vamos a sumar esta, ¿no? Como podemos observar, es mismo dato.
¿sí? Tanto para 10n, acá la n ya va a ser 9, ya no va a ser 10, pero la suma es el mismo. Entonces, no habría mucho problema en esa parte. Entonces, la x media, sabemos que agarramos la sumatoria, en este caso yo voy a agarrar esta, dividido entre la n, que sería en este caso la 10, ¿sí? Y me da la media de 302,3, ¿sí? Con este dato ya podemos calcular esta columna. Bueno, primeramente se hace el signo igual, ¿no? Agarramos lo que es el x sub iris, ¿no? Pero en este caso tiene que ser esta, ¿sí? Porque esta hemos transformado, ¿no ve? Entonces x sub i por f sub i tendría que ser, ¿no? Menos la media. Pero esta media se va a mantener. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Apretamos la tecla F4 para bloquear la celda. Y acá elevamos al cuadrado. ¿Sí? Nos va a dar este valor. ¿Sí? Copiamos para todos. Y vamos a necesitar la sumatoria de eso, ¿no? La sumatoria nos da un valor de... a ver, aquí qué ha pasado. Algo ha pasado acá, ¿no? ¿Está bien? Este valor es muy grande, ¿no? A ver. Está bien, la fórmula está bien acá, ¿no? Como podemos ver, eh, está avanzando lo que es el x sub i por f sub i. ¿Sí? Acá sale 5, ¿sí? Este dato es muy grande, ¿no? Muy grande. Sumatoria está bien. Ya, está aquí está bien. 32, 313, 1339. En acá está bien, está bien. Aquí es el detalle, ¿no? Pero, ¿por qué aparece acá? ¿No? Esta parte lo que hemos hecho es lo siguiente. A ver, ¿no? Como hemos hecho una transformación previa, ¿no? Acá tendría que ser la fórmula de esta forma, ¿sí? Porque estamos haciendo para esto, no estamos haciendo para esto directamente, ¿sí? Todo lo demás está bien. Este dato es muy grande, entonces, por eso acá, eso es un poco extraño eso. Tendría que ser por esta más, ¿no? A ver, es muy grande, súper grande. Este dato no me gusta para nada. A no ser que sea este, ¿no? Ya, se queda ahí, ¿no? Ya, ya tenemos estos dos, los datos, ¿no? La sumatoria y esta. Esto sería, ahora, la varianza nos falta calcular, ¿no? Hasta ahí sería esto la varianza. ¿Y cuál es la fórmula para la varianza? ¿No? Nos dice la sumatoria de toda esta. ¿Sí? Sería esta. Dividido entre n menos 1. N es 10, entonces acá va a ser 9. Nos va a salir esta varianza, ¿no? Sí, ya tenemos la varianza. Ahora, ¿qué más nos queda encontrar? Vamos a encontrar lo que es la alfa. Sí, 1 menos alfa, acá vamos a anotar.
dice que es al 90%, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Alfa vamos a encontrar acá 1 menos 0,9. Eso nos va a dar 0,1, ¿sí? Y buscamos en lo que es en la chi cuadrada, 0,1 sobre 2. N menos 1 grados de libertad. En este caso va a ser 10 menos 1. ¿Sí? Seguimos acá calculando el x o la chi cuadrado. No, este valor vamos a obtener acá 0,95, ¿sí? Con 9 grados de libertad, ¿no? Y esta va a ser nuestra incógnita. Y lo propio hacemos para la siguiente, lo que es 0,1 sobre 2. Acá es 10 menos 1 grados de libertad. Sí, vamos a obtener acá como chi cuadrada 0,05. ¿Sí? 0,05. 9 grados de libertad, ¿no? Acá tenemos la incógnita también. ¿Sí? Ahora vamos a ir a nuestra tablita. ¿Sí? A nuestra tabla. Que ya no veo nada. Ya. En la tabla, vamos a tratar de ver de esta forma. ¿Sí? Acá tenemos 0,95, dice, ¿no? 0,95, pero 9 grados de libertad, que sería acá la fila, 9. 0,95. Buscamos 0,95, está por acá, ¿no? ¿Sí? 0,95. Y sería 3,33. ¿Sí? Este valor. Pero nosotros esto debemos hacer cierta transformación, no directamente, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, no vamos a hacer directamente. Lo que vamos a hacer es hacer la transformación a este 0,95. ¿Sí? Agarramos 1 menos 0,95. Esto va a ser igual a 0,05. ¿Sí? Dicho de esa forma, acá reescribimos la chi cuadrada de 0,05. 9 grados de libertad. Acá sí deseamos obtener ese valor, ¿no? Entonces acá lo propio vamos a hacer, ¿no? Chi cuadrado, ¿no? 1 menos 0,05 va a ser igual a 0,95, ¿no? Entonces, acá va a ser 0,95. 9 grados de libertad, ¿no? Igual. Entonces acá recién vamos a calcular los datos de la tabla. A ver, vamos a la tabla. Buscamos para el primero 0,05. ¿Y ese 0,05 dónde está? Esto no me deja ver, ¿no? A ver, vamos a... Está por acá, ¿no? ¿Sí? 0,05 está por acá arriba. A ver, vamos a marcar. ¿Sí? 0,05 está acá. Y en la fila tenemos que buscar la fila 9. A ver, vamos por la fila 9. De este lado es, ¿dónde está apuntando? Es esta parte, ¿no? A ver. Un momentito. ¿No? 9 dice. Entonces, más o menos está en esta fila. ¿Sí? Pero el valor no es eso, ¿no? Tenemos que encontrar ese valor. ¿Cuál sería ese valor acá? ¿Dónde está? Nos hemos pasado, creo, ¿no? A ver, está por acá. Esta sería, ¿no? Ahí está, ¿no? 0,05. La fila 9 es esta. Nos hemos marcado con esta flecha. Y acá me sale valor de 16,92. ¿Sí? Entonces, anotamos ese dato. Acá.
16,92. ¿Sí? Ese es el valor verdadero. ¿Ya? Y lo propio para el otro, ¿no? Acá es 0,95 en este caso. Y sería esta parte, ¿sí? 0,95. Y la fila se mantiene el mismo. Fila 9. El valor que hemos encontrado va a ser 3,33, ¿no? Entonces acá anotamos el valor 3,33, ¿sí? Para el otro era esto, ¿no? Que marcamos, ¿sí? Eso, de esa forma calculamos las chi cuadradas en este caso, ¿no? ¿Qué hemos hecho por medio? ¿No? Acá hemos hecho una transformación, ¿sí? De esta parte. Entonces, agarramos todo este valor, hacemos esta, ¿sí? Y reemplazamos el valor calculado acá. Acá lo propio, agarramos el 0,05, hacemos cierta transformación y este valor 0,95 anotamos ahí. ¿Sí? Que hubiéramos calculado directamente, pero los datos intercambiados nos hubiera salido, ¿no? Y eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque uno es el límite inferior. ¿Sí? A ver, aclarando esa parte. Acá, ¿no? Esta fórmula, ¿sí? Era el límite inferior, ¿no ve? Donde aparece 1 menos alfa medios. Hemos dicho que es el límite inferior. Y, y el otro va a ser el límite superior, ¿no? De esa forma hemos encontrado ahora los chis, ¿no? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos a la fórmula, ¿no? ¿Sí? Vamos a reemplazar a la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Vamos a trabajar acá mismo, entonces, ¿no? La fórmula para encontrar lo que es la chi o la varianza es la siguiente, ¿sí? Probabilidad de, vamos a cambiar esto, ¿sí? Dice n-1, n-1, 10 menos 1 sería, ¿no? Por la sigma que hemos encontrado. En este caso es la varianza, esta varianza sería, ¿no? Este valor. 755 6456, ¿no? Dividido entre el primer valor. O sea, acá es 1 o 1 menos alfa medios, ¿no? Entonces el dato es 16,92, ¿sí? Todo esto sería menor o igual a sigma al cuadrado, menor o igual a, y por este lado también se repite el mismo, o sea, el mismo dato, ¿sí? Entonces acá va a ser 11, 5, 64, 56, ¿no? Divide mm, entre el otro valor, 3,33. Este es igual al 90%, ¿no? Entonces acá vamos a poner 90%. ¿Sí? Y vamos a reemplazar los datos. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Dónde está mi calculadora? A ver, ¿alguien puede calcular ese valor? Ya, a ver, vamos a ver. Entonces acá directamente sería calcular, ¿no? Como es 10 menos 1, directamente sería 9. Entonces 9 por 11, 11 miles, ¿no? 11.755,64
64,56 dividido entre 16,92, ¿no? Entonces me va a dar este valor, ¿sí? Vamos a anotar acá 62, bueno, 6.253, ¿no? Coma 0029 menor o igual a sigma al cuadrado. Por otro lado, es el mismo dato, pero ¿qué es lo que va a variar? En el denominador, ¿no? Y eso nos va a dar un valor de 31, ¿sí? 31.772,015, ¿sí? Hasta ahí hemos encontrado lo que es la varianza poblacional, ¿sí? Pero nos pide, ¿no? No nos pide la varianza, sino es que nos pide. A ver, vamos a volver al ejercicio. Y acá no se ve muy bien, ¿no? Entonces, está por acá. Desviación típica, dice. Pero sabemos que la desviación típica, ¿cómo podemos encontrar? Sacamos la raíz cuadrada de ambos, en este caso, de 6.253, ¿sí? La raíz cuadrada de esa varianza, ¿no? Acá vamos a continuar. ¿Sí? Acá nos va a dar 79,076. Claro, redondeando acá, ¿no? Acá va a ser, ya no va a ser el sigma al cuadrado, sino es que va a ser la división típica. Y el otro valor que hemos encontrado es 31.772,015. Y por este lado nos va a dar un valor de 178,25 en este caso, ¿no? Al 90%. ¿Sí? Entonces, de esa forma encontramos lo que es la desviación típica, en este caso, para el ejemplo, ¿no? Ya, ¿no? Eso sería como resultado final, ¿no? Entonces, puede que aparezca que nos pida la desviación típica, encontramos de esa forma. Ahora, si nos pide solamente la varianza, ¿qué sería esta, no? Ahí nomás quedaría, ¿no? Entonces, podemos decir que la varianza o la desviación típica en este caso varía de 79 hasta 178. En ese rango se puede mover la desviación típica. Acá tenemos lo que es el dócima de hipótesis o prueba de hipótesis, se le conoce también, ¿sí? Ya, entonces acá vamos a ver, en este caso ya no es muy, muy amplio esta parte, ¿no? Básicamente es, a ver, ¿no? Hipótesis estadística. ¿Qué es una hipótesis, no? Dice que es un supuesto, ¿sí? Un supuesto acerca de un valor del parámetro de una función de probabilidad que puede ser rechazada o aceptada, ¿no? Entonces, en pocas palabras, una hipótesis es un supuesto, una supuesta solución, ¿sí? Que puede ser rechazada o aceptada, dice, ¿ya? Entre ellos tenemos dos tipos de errores, ¿no? Error del tipo 1, dice, ¿no? Consiste en rechazar la hipótesis que se prueba cuando es verdadero, ¿sí? Consiste en rechazar la hipótesis que se prueba cuando es verdadero, dice, ¿no? Si es verdadero, entonces rechazamos la hipótesis, ¿no? Eso dice, ¿no? Y el error del tipo 1 se denota por error ETI, ¿no? También hay otro, ¿no? El de tipo 2 consiste en aceptar o no rechazar, pero esta es la misma palabra, ¿no? En aceptar la hipótesis que se prueba cuando es verdadero, ¿sí? En este caso aceptamos y en el otro caso se rechaza, dice, cuando sea verdadero, ¿no?
Entonces acá aparece otro dato. Vamos a trabajar con alfa, ¿sí? Sigue con alfa, pero en este caso alfa varía desde 1% al 10%, ¿sí? En una hipótesis simplemente se toma estos valores, en este rango, ¿sí? Puede ser 1%, puede ser, generalmente, comúnmente se utiliza el 5%, ¿sí? El 5% de alfa. O es lo mismo que decir al 95%, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Potencia de una hipótesis, ¿no? Bueno, esta es la otra parte para error de tipo 2, pero generalmente esto no se aplica, ¿no? A ver, ¿cómo encontramos la hipótesis? ¿Cómo se formula la hipótesis? ¿Sí? Acá nos dice, ¿no? Dócima de hipótesis para la media poblacional cuando, media poblacional sería la mu, cuando n es mayor a 30, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá tenemos un algoritmo, los pasos a seguir. Se plantea dos hipótesis. En este caso, hipótesis nula se representa por h sub 0, ¿sí? Y la hipótesis alterna se presenta con h sub 1, ¿sí? Entonces, acá planteamos, ¿no? Como estamos hablando de la mu en este caso, la mu que vamos a calcular, ¿sí? Es menor o igual a mu que nos ha dado, o sea, acá nos va a dar uno de estos datos, ¿sí? O la mu es igual a mu sub 0, o la mu es igual a, o mayor o igual a mu sub 0. Caso contrario, acá tiene que ser lo contrario, ¿no? Como es acá menor o igual, acá tiene que ser lo opuesto, ¿sí? Como es menor o igual, acá tiene que ser mayor. Como es acá igual, su opuesto tiene que ser distinto. Como es acá mayor o igual, acá tiene que ser menor, ¿sí? Su opuesto es en este caso, ¿no? Hipótesis nula, hipótesis alterna. De esa forma planteamos, ¿está bien? Nivel de significancia, hemos dicho que varía desde 1 al 10%, ¿sí? Entonces, acá planteamos de esta forma, ¿sí? Acá estamos trabajando con la misma Z que conocemos, pero vamos a describir esta fórmula. Esta es una fórmula, es muy pequeñita. Acá dice, ¿no? Donde Z sub C calculado, dice, ¿no? O sea, esto vamos a calcular, ¿sí? Y estas dos barras que está en esta fórmula significa valor absoluto. Si la operación nos sale acá negativo, tiene que volverse automáticamente positivo, ¿sí? Entonces, como el inciso E, acá seguimos planteando la hipótesis, ¿no? Estamos yendo A, B, C, D. Como el inciso E, cálculo de o cálculo por tabla la Z sub T. Entonces vamos a calcular, como sabemos calcular Z de la misma manera, ¿sí? Luego vamos a comparar la Z que hemos calculado a través de esta fórmula y la Z que hemos calculado por tabla, ¿sí? Entonces Z calculado es mayor a Z tabla, la pregunta. Entonces acá decidimos, ¿no? Decisión estadística. Por un sí, se rechaza la hipótesis nula, dice. H sub 0 lo rechazamos. A un nivel de significancia, claro, acá nos va a dar un alfa, un porcentaje, ¿sí? Si no fuera, eh, si no fuera verdadera, dice acá, ¿no? Por un sí, por un no, no se rechaza la hipótesis nula. O sea, aceptamos, ¿no? Por un sí se rechaza, por un no, no se rechaza. Entonces, hasta ahí es el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Debemos seguir estos pasos. ¿Sí? Está bien detallado esto, A, B, C, D hasta G. Un comprador de ladrillos cree que la calidad de los ladrillos está disminuyendo, ¿no?
de experiencias anteriores, la resistencia media al desmoronamiento de tales ladrillos es de 200 kilogramos. Acá nos está dando, ¿sí? Datos anotaremos. Una media, en este caso la mu, 200 kilogramos, dice, ¿no? Con una disminución típica, ¿sí? Disminución típica de 10 kilogramos, ¿sí? Una muestra de 100 ladrillos, acá nos está dando la muestra, una muestra de 100 ladrillos, dice. ¿Sí? La muestra, ¿cuál va a ser? N. 100 ladrillos, ¿no? ¿Qué más nos da? Arroja una media de 195 kilogramos. Una media, ¿sí? La media de 195 kilogramos, dice, ¿no? Probar la hipótesis, probar la hipótesis. La calidad media no ha cambiado contra la alternativa que ha disminuido, dice, ¿no? Entonces quiere probar la hipótesis. Entonces la fórmula que tenemos, ¿no? La primera fórmula, en este caso era la fórmula 1, z calculado es igual a valor absoluto de x media menos mu sobre desviación típica sobre raíz de n. ¿Sí? Esta es la fórmula 1 para n mayor a 30. ¿Sí? Nos da esa fórmula. Ahora, acá tenemos que plantearnos según la z calculada, es esta, ¿sí? Y esa fórmula es el F1 para n mayor a 30, ¿no? Entonces nos planteamos acá lo que es el hipótesis nula, h sub 0, según los datos que nos ha dado es mu igual a 200, ¿sí? 200. La hipótesis alterna, h sub 1, ¿no? La misma mu tiene que ser distinto de 200, dice, ¿no? Si acá apareciera mayor a 200 o menor a 200, su contrario tiene que ser de esta forma, ¿sí? Pero en este caso es igual. Alfa, alfa no nos da. Acá, como podemos ver en la pregunta, no tenemos alfa, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos alfa el 5%, ¿sí? 5%. Ahora, si nos da alfa el 2% o 6%, utilizamos eso, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar el alfa el 5%. Luego, teniendo esos datos, acá ya podemos calcular la ZC, ¿no? Reemplazando X media vale 195, anotamos acá. La mu vale 200. La desviación típica es 10,